nuevo aquí con ustedes y ya tenía ya meses que no estaba al aire, pero gloria a Dios porque estamos nuevamente, ¿verdad? Aquí trayendo la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día y pues me da un gusto poderlos saludar, ¿verdad? Y pues a los números a llamar si quieren comunicarse con nosotros es el área 210-600-4099. Repito, el área 210-600-4099. Pues en esta mañana el Señor me trae aquí, ¿verdad? Por varias razones. Yo le doy gracias a Dios porque durante estos meses, pues el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida, ¿verdad? Y el tema que voy a traer hoy día es acerca de lo que el Señor hizo, de un milagro divino, de una cosa sobrenatural, ¿verdad? Que yo creo que tenemos que nosotros haberlo pasado para poderlo entender. Pero antes de, ¿verdad? De decir empezar el tema, quiero traer la palabra, ¿verdad? Si vamos a la palabra de Dios en Isaías 61, dice, empezando del versículo 1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Gloria a Dios. Gracias, Padre, te doy, porque tú, Padre Santo, eres el que está en mí, Señor. Que no sea yo, Padre, sino seas tú manifestándote esta mañana y trayendo la palabra poderosa revelada por el Espíritu Santo, Señor. Que el Espíritu de Jehová que está sobre mí sea, Padre Santo, el que me unja y el que hable, Señor. Que mis labios sean usados por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pues le doy gracias a Dios porque en esta palabra dice que nosotros como siervos de Dios hemos sido llamados a predicar las buenas nuevas. Y gloria a Dios porque sí habemos muchos siervos que estamos viniendo y traemos la palabra y traemos las buenas nuevas. Pero el Señor dice también que tenemos que ir y vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. En esta mañana quiero dar un poquito de testimonio de lo que el Señor está haciendo. El Señor ha estado sanando, yo he sido, ¿verdad?, quebrantada, yo he sido sanada del alma. El Señor ha sanado muchas áreas por mucho tiempo y muchos han escuchado testimonios y dado testimonio de lo que el Señor está haciendo y de lo que el Señor sigue haciendo. Pero otra de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que saber es que también necesitamos ser liberados. El Señor dice que tenemos que libertar a los cautivos y el Señor dice que tenemos que abrir cárcel a los presos. Y desafortunadamente muchos de nosotros nos encontramos en cautividades y nos encontramos presos de cárceles en las cuales nosotros ni nos podemos imaginar, en los cuales nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y yo soy una de estas personas y pues el Señor, yo le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo ha traído revelación, porque el Espíritu Santo me ha enseñado en dónde es que yo estoy siendo, ¿verdad?, abatida, en dónde es que el enemigo ha estado queriendo traer destrucción a mi vida, porque el enemigo ha querido traer destrucción de mí. Yo en los últimos meses he estado muy mal, pensando a veces que eran enfermedades, tuve que ir al hospital de urgencias pensando que me había dado un stroke. Dios que no encontraron nada, pero yo sin darme cuenta no sabía que era una opresión demoníaca, que era una maldición, que era
romper, porque dentro de mí habían hecho en el vientre de mi madre, yo lo sabía, ¿verdad? Un pacto de sangre en el cual estaba pactada mi muerte. En el mes de julio el Señor me revela que en ese tiempo era cuando estaba supuestamente, porque lo Dios, que no es así, porque Dios está conmigo y quién contra mí. El enemigo tenía ya pactado por mi santidad, tenía que morir en esa fecha. Hace 40 años yo tenía que haber muerto a la edad de 10 años en una... El Señor me volvió a la vida. Los doctores dijeron que yo volvía a nacer. Milagro, 3 días en coma. Pero yo sin saberlo, 40 años después, esto fue en el año 1976, en el mes de julio, no tengo el día todavía, pero sí está registrado en la información en el internet. Esto pasó. Pero yo sé que es las fechas en las cuales yo estuve por una semana peleando con la muerte. Esto es una guerra espiritual, no era una guerra física, no era una guerra que yo necesitaba médicos, que yo necesitaba medicinas. Y fue una batalla y una pelea contra el enemigo que quería arrebatar mi vida. Yo le doy gracias porque el Espíritu Santo ha sido mi maestro, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo ha sido el que me ha enseñado, el Espíritu Santo es el que me ha dado las estrategias, el Espíritu Santo es quien me ha dicho cómo pelear en contra de todos esos ataques que habían querido venir contra la vida. Y estamos hablando espiritualmente de pactos satánicos, estamos hablando de brujería, estamos hablando de hechicería, de lo que desafortunadamente en la iglesia no se habla, en la que desafortunadamente en la iglesia no se recibe una ayuda. ¿Y por qué digo esto? No lo digo por mí en persona, porque quizás sí lo he recibido, pero no como debe de ser. Pero lo digo porque antes de irme, yo tuve que ir a México varias veces. La última vez cuando tuve que ir a México a romper este pacto, a romper este diseño que habían puesto en mi vida espiritualmente, quizás ustedes no me van a entender de lo que yo estoy hablando, pero yo puedo decirles que es verdad, porque yo lo viví, porque yo vi la muerte, porque yo sentí la muerte. Tuve que hacer un acto profético para romper este pacto y para romper este diseño que sí había sido en mi contra, pero antes de ir fui a visitar a una persona que me ofrendó, gloria a Dios, que Dios la bendiga porque ella fue de grande bendición, pero sin yo saberlo, porque tenía mucho tiempo de no verla. Ella estaba pasando por una situación bien difícil en la cual yo la vi mal, completamente mal. Lo poco que ella me pudo decir es que ella le habían hecho brujería, que ella en sus alimentos le habían dado algo, que ella sentía que le habían dado algo, que ella sentía que algo, porque ella estaba mal, su presión estaba mal, estaba emocionalmente, ataques de pánico, recibiendo medicamentos, pero ella sabía que no era algo físico, sino que era algo espiritual. Alguien le había hecho brujería. Me voy a México y cuando regreso la empiezo a ministrar. Y por esa razón es por la que estoy aquí, hermano, porque el Señor está hablando en esta mañana, está hablando a su iglesia. Quiero hablarte a ti, líder. Quiero hablarte a ti, ministro, que conoces de la palabra de Dios. Que el Señor está hablando a su iglesia porque es tiempo de levantarte, porque es tiempo de abrir los ojos, porque muchos de quizás de los hijos de Dios han muerto y no han
enfermedad, sino porque han sido atacados por alguna brujería o por alguna hechicería. Y lo digo porque si el Espíritu Santo no me hubiera revelado a mí que era un pacto de sangre que habían hecho en el vientre de mi madre, por el cual yo tuve que pelear espiritualmente para poder ser liberada, poder ser salva. Yo estoy viva gracias a mi Padre Dios. A la hermanita que yo estoy ministrando, ella ahorita está completamente libre. Ella está completamente restaurada en menos de 3 semanas, en menos de un mes. Su cambio ha sido poderosamente grande. Y yo le doy la gloria y la honra a mi Padre Dios porque me puso en el camino de ella y ya pudo recibir la liberación que ella necesitaba, porque ella fue y pidió ayuda a sus pastores y sus pastores dieron la ayuda. Desafortunadamente, la ignorancia que existe en la iglesia, la ceguera espiritual que existe en la iglesia está llevando a muchos de los hijos de Dios a cárceles de muerte espiritual, física y espiritualmente. Los está llevando quizás a locura. Quizás les ha dado un derrame cerebral y no han sabido que eso ha sido un ataque del enemigo y era una brujería que le habían hecho. La Dios nos dice, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo echó fuera demonios. No es algo que yo estoy diciendo que no conocemos. No es algo que yo estoy hablando que no está sucediendo en estos tiempos, porque lo que sucedió de nuestro Señor Jesucristo está sucediendo en estos tiempos y va a suceder en el futuro. Porque nuestro Señor Jesucristo echó fuera demonios. Nuestro Señor Jesucristo liberó a gente endemoniada. Y nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos dice en Juan 14:12, nos dice, de cierto les digo, que cree en mí, Él también hará las obras que yo hago y mayores, porque yo voy con el Padre. Si Él echó fuera demonios, si Él sacó demonios a las personas que están endemoniadas, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? El Señor nos dice en su palabra, dice, y la descendencia de ellos será entre las naciones y sus renuevos en medio. Perdón, déjenme la palabra que quiero oír. El Señor en esos tiempos echó fuera demonios. Dice, y estas acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Marcos 16:17 dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Nosotros pensamos como siervos de Dios, nosotros creemos cristianos que nosotros porque somos de Dios no tenemos demonios o porque nosotros somos hijos de Dios no tenemos que ser liberados. Déjenme decir mentira, porque yo soy sierva de Dios, porque yo soy una hija de Dios. Yo sé quién soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, y hace unas semanas yo tuve que ser liberada. Este fin de semana, jueves y viernes, seminario de liberación en el cual me fue todavía liberada de muchas todavía cosas que romper, de los pactos de muerte que mis antepasados habían hecho, de los pactos de muerte que habían hecho en el vientre de mi madre, porque a mí habían hecho un pacto de sangre en el cual habían entregado mi vida a Satanás y yo no lo sabía. El Señor está hablando en esta mañana a su iglesia. El Señor está diciendo, levántate. Levántate, dice el Señor. El Señor está hablando a los siervos
Señor está hablando a pastores, el Señor está hablando a ministros. Yo no sé a quién el Señor le está hablando en esta mañana. Pero déjenme decir que los hijos que tú tienes, tanto de sangre como espirituales, el Señor te va a dar cuenta. Porque así como esta hermanita que yo encontré, pidió ayuda y no se la dieron. Si esta hermanita su misericordia, el Señor no la pone en mi camino, quizás ella en estos momentos estaría muerta. Su alta presión es a lo máximo. Iba al médico y no encontraba la razón por la cual ella estaba mal. Y las personas, estamos orando por ella, hermanita, estamos orando por ella. Eso no es lo que quiere. El Señor dice, echarán fuera demonios. Si ella está diciendo que está atacada por demonios, está diciendo que ella fue embrujada, ella necesita una ayuda. Ella no necesita ponerse a ayunar. Ella no necesita ponerse a orar, porque eso es lo que le dijeron, que se pusiera a ayunar y que se pusiera a orar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando echó endemoniados, no les dijo vayan y ayunen y oren para que sean liberados. En ese momento, en el nombre de Cristo, paz. Nombró los príncipes, nombró las legiones que estaban atormentando a esa persona. De ayuno y oración, una persona no puede ser liberada. Por eso, Señor Jesucristo tampoco le dijo a los endemoniados, déjenme ir a ayunar y orar, echar fuera a los demonios. Necesitamos saber y conocer contra quién estamos peleando. Necesitamos saber que hay demonios, que hay legiones, que hay príncipes de maldad que están atacando a los siervos, a los hijos de Dios. Que quizás tú en este momento, pastor, también, sin darte cuenta, has venido y no has sabido reconocer quién es tu adversario. Dice la palabra de Dios, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor de enfrentar al enemigo? La palabra de Dios, Lucas 10:19, dice, mirad, os he dado autoridad para hollar y todo sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. El Señor está hablando, el Señor está diciendo, levántate. Si yo estoy en esta mañana, yo estoy porque el Señor me ha mandado, porque créanme que la ira de Dios en mí, cuando encontré a mi hermanita postrada ahí casi en una cama sin poder levantar, sin poder caminar, cómo es que el enemigo la estaba atormentando y sin poder tener la ayuda necesaria que ella necesita. Si tu pastor, si tu líder no te sientes capacitado para hacer oración, entonces busca ayuda al siervo que puede hacerlo. No nos quedemos de brazos cruzados, no nos quedemos sentados, porque quizás sin tú saberlo, muchas personas que han venido a buscar de tu ayuda han muerto y no ha sido por una enfermedad. La ignorancia, la ceguez espiritual está venido a destruir. La palabra de Dios dice que el enemigo ha venido a ¿qué? A matar, a robar y a destruir. El plan del enemigo es matarnos y destruirnos, matarnos físicamente y destruirnos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como siervos de Dios? Yo le doy gracias, Padre Dios, porque Él me ha dado a mí
las armas, Él me ha dado a mí las estrategias para pelear mis propias batallas. Porque yo misma he peleado mis propias batallas. Yo misma me he tenido que autoliberar. Yo misma he tenido que tener batallas espirituales en contra de Satanás, que ha querido venir en contra de mí y de mi familia. Porque Satanás no solamente quiso matarme a mí espiritualmente, a que mi hija. Yo he tenido que enfrentarme. Y ahora mañana el Señor me ha traído, porque yo casi es poca las veces que yo hablo de este tema, pero es necesario, dice el Señor, es necesario venir y hablar, es necesario venir y hablar, porque mucha gente está padeciendo, está siendo atormentada por demonios y son cristianos y conocen al Señor y desconocen la causa. O quizás si la conocen, no encuentran como esta hermanita. Ella desesperada buscaba la ayuda de alguien que la liberara. Ella no sabía, no conocía quién la podía liberar. Ella no sabía qué hacer. Pero ella buscaba desesperadamente la ayuda y lloraba y clamaba al Señor. Teniendo su cobertura de pastor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la iglesia? Yo le doy gracias a Dios, vuelvo a decir, porque si yo no hubiera reconocido realmente contra quién estaba yo peleando hace unos meses atrás, yo no estaría muerta, porque ese era el plan del enemigo. El plan del enemigo era matar físicamente o emocionalmente. El plan del enemigo era, pero de verdad, porque vienen espíritus demoníacos, vienen espíritus de control. Una ocasión vino un espíritu a controlar mi mente, me bloqueó mi mente, saliendo yo de un estacionamiento, está otro carro a la misma línea, viniendo casi, estaba parado, pero yo al empezar a caminar saliendo del estacionamiento, él estaba en sentido contrario, no era yo. Pero si no es por la hermanita que viene conmigo, cambio y viene a velocidad. La intención era matarme. La intención era venir y matarme. Esto fue unos 10 años para México. De cualquier manera, el enemigo estaba buscando una manera de cómo matarme, y esta era una de las maneras que el enemigo quiso hacerlo. Me bloqueó para que yo no me diera cuenta que ese carro iba a venir pero gloria a Dios que la hermanita me habló, me hizo reaccionar para cambiar de línea, y Dios me protegió, y ese carro pasó a velocidad así. Si yo no me hubiera movido, si yo hubiera seguido, hubiéramos dado un encontronazo. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está diciendo, levántate. El Señor está diciendo en la palabra de Dios, dice en Isaías 61, volvemos a leer, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Me envió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, no nada más predicar buenas nuevas, no nada más a traer la palabra, es también aventar corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. El Señor está diciendo, no nada más es venir y darle la palmadita y venir y hablar de la bendición que Dios va a traer, bendición. No, el Señor está diciendo que tenemos que levantarnos y predicar las buenas nuevas, pero también sanar a los quebrantados. Tiene que recibir liberación, tiene que recibir sanidad. Las dos cosas van juntas. Algo bien importante, y yo le doy gracias a Dios porque el ministerio que el Señor ha puesto en mis manos, al Ministerio Internacional Moradoras de Sion, es para sanar a los quebrantados de corazón, pero también para traer apertura de cárcel, liberación y sanidad. Es la que el pueblo de Dios necesita, porque muchos de nosotros estamos presos, estamos cautivos, porque dentro de nuestro corazón
amargura, porque dentro de nuestro corazón hay falta de perdón, porque hay odio, porque hay sentimiento, porque hay sed, porque hay envidia, porque no hemos sido sanados ni hemos sido liberados. El hecho de venir y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor salvación es por gracia. Es lo que Dios nos está dando por gracia. Decir que inmediatamente el hombre viejo en nosotros va a ser despojado. No, déjame decirte que no. Es un proceso para que ese hombre viejo sea despojado. Todo maldición generacional. Tenemos que pasar por un proceso de y de liberación. El pacto de sangre que habían hecho en mí era de generación a generación, de hacerse, de dar a sus hijos a Satanás. Y eso venía de generación, y ese pacto de sangre, esa maldición, en el vientre de mi madre, en ella. ¿Qué quiere decirte en esta mañana? Estoy hablando a los sacerdotes de Dios, estoy hablando a la cabeza, estoy hablando a los padres espirituales, estoy hablando a los pastores, estoy hablando a los evangelistas, estoy hablando a los profetas, estoy hablando a los siervos de Dios. Necesitamos levantarnos y necesitamos conocer la verdad. Y necesitamos hablar esto que no se habla. Y necesitamos empezar a liberar y a sanar a nuestros hijos espirituales. Porque créame que muchos de nuestros hijos están atados y están lastimados. Y si nosotros no hacemos nada por ellos, puede venir alguna enfermedad, puede haber puede haber algo que está en ellos y nosotros no nos damos cuenta. El Señor está hablando en esta mañana. Y créanme que si yo estoy hablando es porque yo lo viví. Yo no voy a decir lo que yo no he recibido ni lo que yo no he vivido. Lo pasé en carne propia y lo experimenté ministrando a una hermanita que está embrujada. Y gloria y Dios. Yo le doy la gloria y la honra a mi Padre Dios, porque en este momento está completamente libre de esa maldición, de esa brujería, pero no quiere decir que está bien, porque hay muchas áreas en las que el Señor tiene que tratar. Es toda nuestra vida. Estábamos en el vientre de nuestra madre. Cualquier información, si necesitan oración, favor de comunicarse al área 210-600-4099. Estamos ya por despedirnos, el tiempo pasa, ¿verdad? Y pues es corto el tiempo, pero sí es necesario a ti que me estás escuchando, que si tú necesitas ayuda, la busques primeramente que nada en nuestro Padre Dios para que te dé la sabiduría, estrategias y saber a la persona que va a poner en tu camino para que te ayude. Nuevamente, los números a llamar: 210-600-99. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Una nueva vida, una